Shalom Ubraja. Hoy continuamos con el estudio de la Presa Kitetse. Y quiero empezar con una pregunta que dice: ¿por qué la Torah describe el salario de un trabajador no solamente como dinero que se le debe, sino como algo hacia lo cual él eleva su nefesh, eleva su alma? Pero antes que nada quiero dedicar este estudio para Refuah Shlema de Abba Tzara y Ben Abraham, Winston Ben Cecilia, que al Kadosh Baruj Hu les envía Refuah Shlema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, una curación completa junto con todos los enfermos del pueblo de Israel y con todos los magnificados y las personas que tuvieron problemas en Colombia. Amén, que llegue razón. La Guimara en Bahamet se hace una pregunta muy gráfica. ¿Por qué ese trabajador subió por una rampa? ¿Por qué se colgó de un árbol? ¿Y por qué puso incluso su vida en peligro? ¿Y qué nos responde? ¿No fue por su salario? Pero antes de llegar a la Gemara tenemos que abrir nuestro pasuk. Porque la Torah dice en Parashat Kitetse: Lo tashoch sahir ani beibion meajeja o migerja asher beartzeja bishareja. No oprimirás al trabajador pobre y necesitado, ya sea tus hermanos o el extranjero que está en tu tierra dentro de tus ciudades. Y después que nos dice: Beyomot iten sejarot belotabo ala shemesh ki ani beelab unosed nasho belo yikrah aleja el Hashem beaya beja hed. En su día le dará su salario y no se pondrá el sol sobre él porque es pobre, y hacia él eleva su alma, para que no clame contra ti Hashem y haya en ti pecado. Y hay aquí una expresión que necesita explicación. Ve'ela unosed nashov. Hacia él eleva su nefesh. ¿Hacia qué? Hacia su salario. ¿Pero qué significa que una persona eleva su alma hacia su salario? Porque la Torah no dice simplemente ¿por qué necesita el dinero? Pero vamos a comenzar con el Pesha, con lo simple. El Ibn Ezra explica: Be'elab el sejaró. Hacia él significa hacia su salario. Y añade: unosed nashov. Leiparnes mimeno al ken ishire dasmo. Él depende de ese salario para mantenerse. Por eso se alquiló a sí mismo como trabajador. El Rashbam lo expresa de manera parecida. ¿Y qué nos dice? Mi tabana kedei lechol sejaró. Su alma lo desea porque necesita ese salario para comer. Es decir, para estos mefarshim, la expresión nosed nashot habla de expectativa, de necesidad o de una dependencia. El empleador puede mirar el salario y ver una cantidad de dinero, pero el trabajador puede estar mirando exactamente la misma cantidad y ver la comida de esta noche, el pago de su casa, las necesidades de sus hijos, aquello de lo que depende para vivir. Eso ya cambia completamente la manera de leer este pasuk. Pero Rashi nos trae una lectura todavía mucho más fuerte sobre Bela unosed nasho, porque Rashi nos explica el asejara ze unosed nasho lamut. Por ese salario expone su vida incluso a la muerte. Y continúa diciéndonos: Alá bakebesh benihla bailam. Subió por una rampa, se colgó de un árbol. Eso es precisamente la enseñanza que aparece en Sifrei Babamercia 112a. Porque la Gemara nos dice: Mi penei ma'alá ze bakebesh benihla bailan umazar dasmol levita lo al sejaró. ¿Por qué este hombre subió por una rampa, se colgó de un árbol, si se expuso a la muerte? ¿No fue acaso solo por su salario? Ya la palabra nefesh ya no parece una exageración poética. Una persona entregó parte de su vida para hacer este trabajo. Entregó horas que no van a regresar. Entregó su esfuerzo, incluso a veces su fuerza física. En algunos trabajos incluso aceptó cierto riesgo. Entonces, cuando llega el momento de pagarle, la Torah no presenta el salario como si el empleador estuviera haciéndole un favor. No es yo tengo dinero y voy a decidir cuándo quiero darte algo. Ese dinero corresponde a un trabajo que ya fue realizado. Y por eso está escrito: Beyomot iten sejaró. En su momento debes pagarle. Pero la misma Gemara da una segunda explicación todavía más severa. Dice: Kolakobes zehar zahir keiluno ten ashomi menu. Quien retiene el salario de un trabajador es considerado como si estuviera tomando su vida. La Gemara discute después de quién es la nefesh que aparece en esta consecuencia, la del trabajador perjudicado o incluso la del que comete la injusticia. Pero el lenguaje mismo es impresionante. No está hablando solamente de un retraso administrativo, está hablando de nefesh. Y el Rambam no deja esa frase solamente dentro de una agadá. El Ilhot Sejirut, capítulo 11, codifica esto y dice:
Todo el que retiene el salario de un trabajador es considerado como si hubiera tomado su vida. Y enseguida conecta esto con nuestro pasuk. Beilau no zed nashob. Miremos entonces la estructura del pasuk. Primero, Beyomoti tensejaro, págale a tiempo. Después, Kiani porque es pobre. Y después, Beilau no zed nashob, su vida está pendiente de este salario. La Torah nos obliga a mirar una deuda no solo desde el lado de quien debe pagarla, también desde el lado de quien está esperando. Para el empleador puede ser mañana, pero para el trabajador puede significar esta noche no puedo comprar lo que necesito. Para uno puede ser una línea dentro de una cuenta, para el otro puede ser su sustento diario. Y aquí tenemos que detenernos un momento en otra frase del pasuk, que dice, Velo yikra aleja Hashem, veaya beja het, para que no clame contra ti a Hashem y haya en ti pecado. Uno podría entender, entonces solo es pecado si el trabajador grita a Hashem, pero Rashi aclara que no. Veaya bejajet significa que el pecado existe de todas maneras. No importa si el trabajador va y grita a Hashem, él me hizo esto, no, sigue siendo pecado. El clamor del trabajador no crea el pecado. Lo que hace es acelerar el juicio. Eso sí es importante porque la Torah no está diciendo, mientras el trabajador no se queje, no pasa nada. La obligación existe aunque la persona sea tímida, aunque no quiera reclamar, aunque le dé vergüenza pedir lo que ya es suyo. Solamente después de establecer el Peshá, la Gemara y la Halajá, quiero pasar a una dimensión hasídica, porque el Rebbe de Lubavitch tiene una sija directamente sobre nuestro pasuk. En el Kutei Hijos, volumen 29, Kitet C, parte 3, el Rebbe parte de Beyomoti tensejaro velota boalab hashemesh y formula una pregunta muy interesante. Hazal, nuestros sabios enseñan que Akadosh Buhu, Hashem, cumple, por así decirlo, aquello que él mismo ordena a Israel. Y en muchos lugares Hazal comparan la abodá del judío con el trabajo de un empleado para su empleador. Nosotros hacemos mispot, Akadosh Buhu es descrito como quien recompensa esa abodá. Entonces pregunta el Rebbe, si la Torah misma dice, Beyomoti tensejaro, paga el trabajador a tiempo, ¿por qué el gran sejar de las mispot no es entregado inmediatamente? ¿Por qué Hazal hablan del verdadero pago en el futuro? El Rebbe analiza varias respuestas halágicas. Una de ellas parte de un principio de Baba Metzia. El salario se vuelve exigible cuando termina el periodo contratado de trabajo. Si una persona fue contratada por un periodo determinado, mientras ese periodo no termine, todavía no llegó el momento final del pago. Aplicado como mashal a nuestra bodá, la vida entera de una persona constituye un periodo de servicio. Por eso no podemos tomar y decir, hoy hice una misbah y decir, ahora Hashem me debe inmediatamente toda la recompensa final. La bodá del trabajo continúa. Pero el Rebbe no se queda allí, porque la Torah también promete bendiciones dentro de este mundo. Entonces distingue entre la recompensa final de la misbah y aquello que Akadosh Baruj da ahora para el judío pueda continuar realizando su abodá. Salud, parnasá, las condiciones materiales necesarias para poder estudiar Torah y cumplir las misbot. El Rebbe desarrolla diferentes modelos halágicos para comprender esa relación y finalmente incluso habla de una especie de sociedad en la que Am Israel participa con Akadosh Baruj en llevar al mundo hacia su finalidad. Pero para nuestro shiur hay un punto que conecta de manera muy hermosa con el Peshá que estudiamos. El trabajador necesita recibir aquello que le permite continuar viviendo y trabajando. Y el Rebbe utiliza justamente la misbah de pagar al trabajador para orar de que Akadosh Baruj proporciona a Israel lo necesario para poder continuar con su abodá, con su trabajo. No estamos diciendo que ese sea el Peshá de Be'alach, uno Zed Nashob, no lo es. El Rebbe Milubavitch está desarrollando otra dimensión a partir de la misbah, pero después de estudiar cómo la Torah mira al trabajador humano, la conexión adquiere mucha fuerza. Hay una idea que atraviesa todo este pasuk. No separar el trabajo de la persona que trabaja. Es fácil convertir el trabajo en algo abstracto. Son horas, son facturas, es una transferencia, es un servicio, una nómina que pagar, pero detrás hay alguien que puso su tiempo de su vida. Por eso la Torah dice, nafsho, su alma, su vida. Y esto obliga especialmente a quien alguna vez tiene a otra persona trabajando para él, un empleado, alguien que hace una reparación, una persona contratada para un tipo de tarea. No debemos mirar el pago como cuando yo tenga el tiempo, hago ese pago, hago esa transferencia. No, es ahora. Ya terminó su trabajo, debes pagarle. Hay la hot concreta sobre exactamente cuando aplica Baal Talín y cuáles son sus condiciones.
No podemos convertir cualquier deuda en la misma categoría sin estudiar sus detalles. Pero el principio de nuestra parashá es clarísimo. Cuando llegó el momento de pagar a un trabajador su salario, merece ser tratado con seriedad. Y ahora podemos ver otra pieza del hilo que Kittet se ha venido construyendo. Como ya lo vimos desde el primer día, el soldado tiene poder frente a la cautiva. La Torá, ¿qué hace? Le pone los límites. El segundo día vimos que el dueño tiene un techo. La Torá le hace responsable de la seguridad de quien puede caer. Tercer día continuamos con Amón y Moab. Tiene una oportunidad de responder con Gesed. Que hicieron la Torá, juzga lo que hicieron. El cuarto día seguimos estudiando cuando el hombre encuentra un nido y puede tomarlo. Y ahí otra vez aparece un límite. Y hoy el empleador tiene el dinero. El trabajador ya entregó su trabajo. ¿Qué hará? ¿Qué hará quien ahora tiene el poder de pagar o de hacer esperar? Y eso nos prepara directamente para el estudio de esta de mañana. Porque la Parashá Kitetse termina con algo que aparentemente no tiene nada que ver con todo esto. Termina diciendo pesas y medidas falsas. Eben ba eben. Una pesa grande y una pesa pequeña. Y justo después, Sahor Dasher Azal Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Por qué? Porque la Torah coloca una balanza fraudulenta justo antes de Amalek. Y allí, Besat Hashem, vamos a volver a los 5 estudios anteriores, descubrir un hilo que recorre toda nuestra parashá, pero no será simplemente un resumen. Vamos a intentar entender qué nos está enseñando Kitetse sobre una pregunta muy concreta. ¿Qué haces con el poder cuando la otra persona está en una posición más débil que la tuya? Situación por ahora, volvamos una vez al pasuk. En su momento le dará su salario. ¿Por qué? Beilau no ser show, porque para ti puede ser dinero, pero para él puede ser su vida. Besat Hashem, que tenga un excelente día. Deseo todo lo mejor. Que Hu nos dé siempre el sahud de ser absolutamente cuidadosos con el dinero, con el tiempo y dignidad de quienes trabajan para nosotros. Y que Él nos dé también todo lo necesario para continuar nuestra propia abodá con Torah, misbot, salud, parnasá, berrebach, isyato dismaya. Que tengan todo lo mejor. Beso, tobo y shalom.